de tu mano te damos. Exactamente. Wow, muy interesante. Ya tenemos la definición. Ahora, pastor, ¿cómo yo me doy cuenta que aquí está el problema? Que mi adoración está correctamente dirigida. ¿Cómo yo sé que estoy adorando a Dios y no que mis actos, yo creyendo que estoy adorando a Dios, no lo estoy haciendo? Sí, esa pregunta es importante porque muchas veces las personas trastocan el orden de las cosas. Por ejemplo, comienzan en un sistema de adoración y luego quieren buscar apoyo en la Biblia para eso que ellos están haciendo. En vez de ir primero a la Biblia para que la Biblia me defina qué, cómo y cuándo adorar y entonces hacerlo acorde a la Biblia. Porque siempre que ya yo tenga una forma en que estoy adorando, siempre voy a buscar apoyo en la Biblia y voy a reenderezar un texto o lo voy a alar, como dicen algunos, lo voy a alar así por la greña, como dicen algunos, porque voy a forzar el texto, porque ya quiero ponerlo acorde con lo que es mi concepto, mi idea. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ir a la Biblia. Eso es lo primero, ir a la Biblia. Y en la Biblia yo encuentro, por ejemplo, al Señor Jesús, que en la conversación con la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24, Jesús le dice a ella lo siguiente. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ella le preguntó: ¿es aquí, el monte Gerizim, o es allá, en el monte Moria? O sea, ¿dónde es? Y Jesús le dice primero esto de entrada: vendrá la hora cuando no será ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, en ninguno de los dos lugares, ni Samaria ni Jerusalén. Jesús estaba allí pensando en la trascendencia que tendría su iglesia, que estaría en el mundo entero. Pero no solo esto, ahora Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ay, mamá, sí. Jesús no vino con diplomacia, porque cuando se trata de un tema de salvación no se le puede dar vuelta a la gente. No se le puede poner primero una anestesia. No. Ahora él sí nota que primero le dijo: no, vendrá la hora cuando eso no será lo más importante. Le dice: pero déjame decirte que ustedes adoran lo que ustedes no saben. Ay, mamá. Hoy en día la gente diría: no, pero eso está mal, porque ¿cómo decirle que no? Si cada uno puede decidir, porque estamos en una era así, donde la gente piensa que cada uno es el que define. Correcto. Cada uno. Que cada persona es prácticamente el que tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo. Un relativismo rampante es lo que se presenta en todos los órdenes, así que la persona decide si él considera que es un animal, si él considera que es otra cosa, que él elige, que todo, que el ser humano es prácticamente un Dios que puede crear un mundo de él y de lo que está a su alrededor. Entonces Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí posiblemente diría: pero así cualquiera dice que tiene la verdad, tú dices que tú sí. Para que veas que con la Biblia, cuando tú tienes la palabra en tus manos, tú puedes asegurar si tienes la verdad o no. Jesús se lo dijo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, fue el pueblo depositario de ese tesoro de la verdad, el pueblo judío. Además, Jesús es la persona salvación y él viene de los judíos. Así que en efecto podía decir eso. Y le dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso se tergiversa mucho eso. Pero esos son los dos elementos de la adoración, bíblicamente hablando: en espíritu y en verdad. Hay un destello, hay un derroche de lo que tiene que ver con la expresión de la espiritualidad, pero tiene que estar basada en la verdad. En espíritu y en verdad. Si no la sostiene la verdad, entonces la adoración no es bíblica. No importa cuántos elementos, cuánta pompa tenga la adoración. Hay lugares donde la vestimenta, los ritos que realizan, las danzas, los movimientos, los colores que utilizan, las repeticiones de frase, todo eso hace que da una impresión de una gran religiosidad. Pero es que es en espíritu y en verdad. O sea, la verdad tiene que ser el soporte de lo que se va a desarrollar en la adoración. Wow. Pastor, estamos un poco mudos por realmente. Pero en eso que usted dice, de que debe de ser basado en la verdad, no hay espacio para los sentimientos. Porque, por ejemplo, a veces uno va a la iglesia y uno dice: wow, con esa canción
yo sentí tal o cual cosa. O sea, no hay sentimentalismo mezclado con la adoración. Hay sentimiento, pero no sentimentalismo. Ay. Porque el Ok. sentimentalismo entonces te domina. Y es la base entonces de lo que está haciendo. Pero sentimiento significa que lo que tú estás haciendo te impacta emocionalmente hablando. ¿Quién no ha escuchado un himno que lo emociona, que lo transporta allá? Y si usa esa misma expresión, dice, esto nos transportó al cielo. Entonces, tiene sentimientos, pero los sentimientos no son los que dominan. Claro, cuando yo era pequeña íbamos a la iglesia a veces de mi abuela y había una señora que rodaba en los bancos y ya cuando la veíamos nos asustábamos. Y en otra iglesia, cuando empezaban la adoración, yo recuerdo que mi hermano pequeño, él se tapaba así los oídos y tenía que salir. Por el porque ruido, era el escándalo. una experiencia demasiado fuerte, mientras otras personas estaban llorando y quizás diciendo que se sentían tocados. Él, en su versión niño, estaba totalmente aterrado con lo que estaba pasando. Sí. Porque la adoración lo dominaba a ellos. Sí, le daban rienda suelta al sentimentalismo, como tú decías ahorita, y las emociones son las que dominan. Cuando las emociones son las que dominan, eso no es la verdadera adoración. Cuando las emociones son las que dominan. Por eso en 1 Corintios 14:15, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, me emocionaré, pero también con el entendimiento. O sea, yo no puedo dejar el entendimiento, la razón, yo no la puedo dejar fuera de lo que yo estoy haciendo mientras practico los elementos que tienen que ver con la adoración, ya sea la oración, el canto, la lectura de la palabra, la meditación. No puedo dejar lo que es el entendimiento. ¿Por qué? Recuerda que el Señor Jesús dijo que la adoración que Él está buscando es la de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y la verdad es algo que nosotros lo cargamos aquí en el entendimiento. Alguien le explican la verdad y dice, sí, esa es la verdad, con la Biblia, pero es por el entendimiento. Por eso Pablo decía, yo adoraré con el espíritu, yo me voy a emocionar, pero también con el entendimiento. Y ya que tú mencionabas el canto, un canto sagrado tendrá aproximadamente una proporción de un 20% de emoción y un 80% de entendimiento. Wow. O sea, lo que va a dominar. Repita eso. Sí, el canto Para sagrado. procesarlo. El canto sagrado, en sentido general, tendrá un promedio de un 20% de emoción y un 80% de entendimiento. A veces puede ser un canto sacro y es posible que yo solo ponga la emoción porque eso lo define el adorador. Exacto. Es posible que yo solo ponga la emoción. Por ejemplo, estoy cantando yo quiero trabajar por el Señor creyendo en su palabra y en su amor y solo le pongo emoción y qué lindo suena y lo canto. Y en la tarde, a la cita de la obra misionera, yo no aparezco. Eso significa que fue un canto hipócrita. Wow. Sí, porque estaba diciendo yo quiero trabajar por el Señor, bueno, suave. pero a la hora de trabajar entonces no apareció. O sea que Entonces, la adoración va también de la mano con el accionar. Sí, Pues entonces la actitud del adorador define. Es exacto, lo que entendí. tiene que procesar en el entendimiento lo que está diciendo. Si está diciendo que quiere trabajar por el Señor, creyendo eso, a la hora de trabajar por el Señor tiene que aparecer. Porque es que el canto es una oración con música, melodía. ¿verdad? Con melodía, es una oración cantada, valga la redundancia. Entonces, es por eso que en los salmos ustedes encuentran una expresión que pocas veces se define. En los salmos hay 13 salmos que dice másquil. ¿Han visto esa expresión? Másquil de David, másquil de Asaf. Eso está en los salmos, en el encabezado. Okay. ¿Qué es másquil? Viene del hebreo mashelin, significa comprensión o entendimiento. Esos 13 salmos que tienen el encabezado de másquil o mashelin, no lo cantaban en la congregación. Ustedes saben que el libro de los salmos, el salterio, es el himnario del pueblo hebreo. Sí. Y esos 13 salmos no lo cantaban a menos que pusieran el entendimiento en lo que estaban cantando. De forma tal que nunca iban a cantar un himno diciendo yo quiero trabajar y a la hora de trabajar no iban a aparecer porque el canto tenían que poner el entendimiento. Wow. Aquí me aparece el 88, el 89. Es más que, sí, más son que- 13 en total. Pastor, en esa misma línea, antes de que tú hagas la pregunta que tú tienes ahí. Entonces, tomando esto que usted acaba de decir como referencia, que ya sabemos más o menos del canto. Ahora, cuando venimos a la predicación, se ha desarrollado una tendencia de que, por ejemplo, yo como predicador,
en cierto grado llego hasta a forzar a la gente al sentimentalismo. Entonces ya la gente puede ser movida a sentimientos, pero eso causa alguna impresión en mí como portador. Sí. Dice la inspiración en el Espíritu de Profecía, dice que el que busca sentimiento y busca despertar sentimientos, emociones, va a tener suficiente emociones y más de la que pueda dominar. ¡Wow! Va a llegar un momento que no va a poder controlar. Y eso es lo que ocurre en muchos de los movimientos carismáticos, donde comienzan a veces con ciertas repeticiones, ciertos movimientos, hasta que llega un momento que se sale de control. ¿Ves? Porque la repetición es la base del hipnotismo. El hipnotismo se basa en movimientos repetitivos, palabras repetitivas, y entonces eso crea la hipnosis. Entonces hay hipnosis colectiva que a veces se dan por eso. Ustedes ven que está repitiendo lo mismo. Por eso el canto de la mayor parte de los cuerpos religiosos que se han apartado de la adoración bíblica son cantos repetitivos, que son monótonos, por la repetición, monótonos, prolongados, arrolladores y desordenados. ¡Wow! Por eso la Biblia lo define como cantos de rana. Por eso de la boca del falso profeta, de la boca del dragón y de la boca de la bestia salen espíritus a manera de rana. Está definiendo la adoración de todos los movimientos religiosos falsos de los últimos días. Y es que nunca el canto de las ranas es así. Nunca dos ranas se van a poner de acuerdo al mismo tiempo, estar cruzando, no, por allá, no por aquí. También los brincos, los saltos, los cantos. Entonces el canto, el salto, todo eso es definido cuando se menciona eso ahí. No fue que Juan no encontró otro animal para mencionar. No. Que él sabía las características. De hecho, ¿cuál es el arma de una rana? La lengua. La lengua. El falso don de lengua. Sería la característica principal de la liturgia en los movimientos religiosos falsos. ¿Ves? Así que todo eso está contenido ahí. La rana ataca con la lengua, atrapa con la lengua, ya desenrolla la lengua, la torna del color a veces de la rana, viene un insecto y la enrolla, se defiende, ataca y engaña con la lengua. Y eso mismo a través de los falsos dones de lengua, en esos movimientos sirve para atacar, engañar y atrapar. Muchas veces la persona dice, sí, yo sé que eso es verdad, yo sé que ese mandamiento hay que guardarlo, pero esas manifestaciones del Espíritu donde yo estoy, eso lo tiene atrapado. Porque eso, tú decías ahorita, si eso tenía impacto en ti, el tú ponerte a despertar sentimientos, sí, no solo en el que lo está haciendo. Y eso no solo lo hacen predicadores, eso lo hacen algunos cantantes también. Sí. De hecho, a veces los cantantes utilizan más ese recurso que los predicadores. Y ponen a la gente a repetir y a decir y a repetir, pero es porque ellos se alimentan de todo eso. Emocionalmente. Y entonces se crea pues algo de doble vía. Ellos ponen a las personas en esa sintonía y ellos se ponen en eso también. A la persona que está en el espíritu muchas veces no soporta eso. Y o está allí orando y pidiéndole a Dios que controle, que mantenga en sujeción los malos espíritus que pueden entrar cuando hay ciertos tipos de cosas, o la persona normalmente tiende a salir porque se crea un ambiente que ya no es un ambiente donde la persona se siente bien. Así que es importante que la verdadera adoración se base en los principios bíblicos. Pastor, buenísimo. Y viendo que usted mencionó ahorita varios elementos, ahora, ¿cómo yo como cristiano, como adventista, me doy cuenta cuando una adoración no es verdadera? Ok, tal vez la pregunta debiera ser, ¿qué cosa no es una verdadera adoración? ¿Sabe por qué? Porque prácticamente todo lo que hacemos es adoración. Cuando vemos una fiesta impía, ellos están adorando al diablo ahí. ¡Ay, mi madre! Están adorando al diablo. O sea, adoración no es solo algo bueno. Recuerda que en el Monte Carmelo habían dos grupos que estaban adorando. ¡Ay, mi madre! Estaba Elías de un lado y estaban por el otro lado los falsos profetas, los profetas de Baal. ¿Qué hacían los falsos profetas? Danzaban, saltaban, se sajaban, se tiraban al suelo. ¿Les suena familiar eso a los movimientos religiosos falsos? O sea, la liturgia de muchos movimientos religiosos falsos. Saltan, danzan, chocan, ruedan por el suelo, contorsiones como serpientes. O sea, eso ha sido una constante en los movimientos religiosos falsos desde la antigüedad. O sea, el diablo no ha cambiado mucho. Y a pesar de eso, la gente se entrampada. Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y tú dices, pero si lo advirtió, ¿por qué engaña mucho? Lamentablemente para todo hay gente. Lo más difícil no es que la gente siga la verdad, sino que siga el error.
Qué triste. Lo más fácil es que siga el error. Y para todo, usted se inventa algo ahora mismo como religión y alguien lo va a seguir. Para lo que da más trabajo a las personas es para seguir la verdad, para seguir lo que está basado en la Biblia, en la palabra. Así que adoración, entonces por eso decía que la pregunta debe ser, ¿qué cosa no es verdadera adoración? Los saltos, los brincos, las danzas, el rodar por el suelo, eso no es verdadera adoración. Y lo vemos en el Monte Carmelo. Y luego cuando le toca a Elías, ¿qué hace Elías? Elías se arrodilla a orar. Sabemos que es algo calmado. Por eso, cuando ese mismo Elías, luego, más adelante, huye y se refugia en una cueva, y él ruega, clama a Dios por su presencia, y viene un terremoto, él dice, ahí no está el Espíritu de Jehová. Luego un huracán que viene destrozando todo, ahí no está el Espíritu de Jehová. Un fuego quemando todo en el bosque, dice, ahí no está el Espíritu de Jehová. Pero cuando escuchó un silbo apacible, cayó de rodillas porque entendió que ahí estaba el Espíritu de Jehová. Tremendo. El Espíritu de Jehová se manifiesta como un silbo apacible, en paz, no en desastre, no en desorden. La primera ley del cielo es el orden. Pablo mismo lo dice cuando está hablando esto del Espíritu, de verdad, dice, todo hágase decentemente y en orden. Es en ese contexto que él lo dice. Así que un espíritu apacible. Jesús mismo, cuando recibió el Espíritu Santo, dice que vino no en forma de halcón, de buitre, vino en forma de paloma. Porque la paloma desciende de manera apacible, de esa forma tranquila. Por eso se utiliza frecuentemente la paloma como un símbolo de la paz. Así desciende. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús recibió el Espíritu Santo? Fue lleno. ¿Qué hizo? ¿Saltó? No. ¿Danzó? ¿Rodó por el suelo? ¿Cambió la forma de hablar y comenzó con un Samadama Simbalaya? No, ¿verdad que no? Entonces, eso nos dice a nosotros que la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en una verdadera adoración no es esa. Porque la pregunta que me hacías era esa. ¿Cómo yo sé que no es una adoración verdadera? Entonces, sí es adoración, pero no la verdadera. Ya entiendo. A alguien se adora siempre. A alguien se adora porque fuimos creados para adorar. El que no está conmigo contra mí es. Sí, quiero otro texto allí para verlo, tanto respaldo bíblico que esto tiene. En Hechos 19, 32 y 34, dice que cuando Pablo llegó a Éfeso, ustedes recuerdan que ya había una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Cuando él llegó, como eso atentaba contra las estatuillas, la idolatría, eso atentaba contra eso, hicieron un alboroto y dice la Biblia que cuando entendieron que era judío, o sea, cuando supieron el tipo de mensaje que portaba, dice el versículo 34, que vocearon, repitieron durante casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Wow. O sea, la repetición es la base del hipnotismo y es la base de la adoración falsa. Por eso ustedes ven que esos cantos modernos, la música cristiana contemporánea, que una cosa es música sacra y otra cosa es música cristiana contemporánea. No es lo mismo que la música cristiana contemporánea, la repetición es la base. La repetición, porque eso tiene un efecto. O sea, eso es intencional. Es intencional. Entonces, por eso era lo que hacían en los días del apóstol Pablo y en los días de Elías. Gente repitiendo lo mismo. Y eso lo vemos hoy en día también, porque eso tiene un efecto sobre la mente. Ahora, ¿quieren una repetición más grande que rezar un rosario? Sí, porque como digo una cosa y otra. No. Oiga, rezar el rosario es repetir 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios y 5 glorias. Eso es rezar el rosario. Así que la repetición la vemos en la iglesia popular, la vemos en las iglesias del protestantismo apóstata, la vemos en las religiones orientales como los Hare Krishna que se paran en una esquina vestidos de naranja y repitiendo lo mismo hasta que entran en éxtasis. Porque les repito, la repetición tiene un impacto sobre la mente y es capaz de crear incluso hasta un hipnotismo colectivo y ciertas manifestaciones esotéricas también. Pastor, usted ha tocado de manera majestuosa el tema de la adoración ya a nivel de canto como a nivel de predicación, pero sin la palabra correcta, se me fue. Pero la adoración va de la mano con el lugar. O sea, es más importante una adoración dentro de la iglesia que fuera. Bueno. No es que sea más importante, pero todo tiene su momento y su lugar.
cuando el Señor dedicó un templo, dijo la importancia que tenía la adoración en ese lugar. Incluso dijo, si Salomón oró diciendo, Señor, si un día tu pueblo se lo llevan lejos cautivo y desde donde están miran hacia aquí, oran mirando hacia aquí al lugar donde está el templo, tú oirás desde los cielos. Pregunto, ¿qué profeta hacía eso? Que abría la ventana del lado que miraba Jerusalén. Daniel. O sea, sí importa el lugar. Sí importa el lugar. No lo es todo. Porque Jesús le dijo a la mujer, no adorarán ni en este ni en el otro. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero parte de la verdad nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y menos al ver que el fin se acerca. Entonces, por eso vemos en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia llena del Espíritu Santo, que cada día por las casas y por el templo no cesaban de adorar a Dios y enseñar la palabra. Cada día. No 3 días a la semana, no 2 días a la semana, no solamente en un día, en el fin de semana. No. No cesaban de hacer esto porque era importante. Pero ellos tenían muchos lugares para reunirse. Vemos a Pablo que un sábado se reúnen al lado de un río y ahí es donde hacen el retiro, el culto, todo, junto a un río. Pero esa fue la excepción. Lo normal era que lo hacían cada día por las casas y en el templo. Así que hay un lugar, porque desde que yo entro a la iglesia, mi mente se extrae de que todo lo que está allí me recuerda adoración. Ahí no hay distractores, que en cualquier otro lugar van a haber distractores. Claro. Esa es la razón por la que cuando yo voy a orar yo cierro los ojos. Es para no tener distractores. No es que cuando yo cierro los ojos voy a ver algo que no estoy mirando. No. Es para no distraerme. Cuando junto mis manos, que le enseñamos eso desde los niños, es para no distraerla con algo, que comience a agarrar algo y la mente por ahí se va. No. Trato de concentrarme lo más posible. Así que el templo es importante. Es importante, por eso dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oye, ¿con quiénes se alegraban? Y el Salmo 27 dice algo que a mí me encanta. Dice, una cosa he demandado Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo, para ver la hermosura de su santidad. Y ustedes saben que mejor es un día en la casa de Dios. Creo que es suficiente respuesta. Claro que sí. Y ya por último, por lo menos de mi parte, usted mencionó acerca de esas adoraciones incorrectas, vamos a decirle así, el hecho de la repetición, el hecho de esas personas que se arrastran, pero los aplausos. Hábleme un poquito sobre eso. ¿Está correcto e incorrecto que se aplauda dentro de un templo? Muy buena pregunta. Fíjate lo que ocurre. El aplauso es una señal de aprobación a lo que el ser humano está haciendo. Eso. Okay. El artista se alimenta del aplauso del público. El político se alimenta de la ovación y el aplauso de sus seguidores. El aplauso alimenta el ego de la persona porque es un reconocimiento humano. Eso es lo que despierta normalmente. Por eso ustedes van a notar que en algunos servicios religiosos la persona que está haciendo algo, ya sea cantando o predicando la palabra, y se encuentre como que él lo está haciendo tan bien, pero como que está muy tranquila la congregación. Y bíblicamente sabemos que así es que debe estar, porque el mensaje más fuerte es el que impacta y te deja meditando. No te alborota, sino que tienes razón. Y de ahí tú sales arrepentido. Pero ves que todo está tan calmado que dice, espérate, yo tengo que buscar una forma que me aplaudan lo que estoy haciendo. Claro. Y dice, un aplauso al Espíritu Santo. Dáselo más fuerte. O un aplauso al Señor Jesús. Pero ¿es realmente a Jesús que se le está dando el aplauso? O sea, porque Él lo hace en medio de lo que Él está desarrollando. ¿Ves? Entonces, eso no es algo que lo vemos que tiene ningún tipo de respaldo bíblico y tiende más a ensalzar lo humano, aunque le pongan el nombre de que al Espíritu Santo que le están aplaudiendo, de que a Jesús, de que al Padre, a quien digan que le están aplaudiendo, o a los ángeles, pero realmente eso tiende a ensalzar es al ser humano. Por eso nosotros no vemos en la Biblia ese tipo de manifestaciones así. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la Biblia algo interesante, porque alguien puede tomar un texto y sacarlo de contexto y decir, mira, allí dice aplaudid, batid las manos, como puede encontrar, por ejemplo, en un salmo. Sí, mira qué es lo que ocurre. Es como en el Salmo 150. El Salmo 150 que termina diciendo que todo lo que respira alaba al Señor Jehová. Comienza diciendo, adora a Dios en su santuario. Está en el santuario, está en el templo. Adórale en la magnificencia de sus obras. Luego dice, adórale en el firmamento.
ya tú no estás dentro del templo. Tú sales a observar las estrellas, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya tú estás afuera. Luego te dice, adoradle por sus proezas. Te va al campo de batalla, como cuando pasaron el Mar Rojo. Ya tú no estás adentro del templo. Entonces allí te dice, adórale Conforme a la con música. pandero, con arpa, con danza, pero ya tú no estás dentro del templo. Y nunca vamos a ver, nunca que en el culto del pueblo de Dios nunca se practicó la danza, ni se practicó nada de eso, en lo absoluto, en el culto. En el culto. Ahora, vamos a ver manifestaciones de júbilo y alegría cuando ganaban una batalla o cuando cruzaron el Mar Rojo, Claro. al otro lado, que la misma María tomó un pandero y comenzó pero esas son manifestaciones folclóricas, porque nosotros vemos a Israel como un todo. Pero Israel era un pueblo que tenía manifestaciones folclóricas, aparte de ser la iglesia del Antiguo Testamento. Ellos eran un pueblo, eran una nación y tenían manifestaciones folclóricas. Y dentro de esas manifestaciones folclóricas estaban esas cosas. Hasta el día de hoy muchas de esas cosas se practican entre los israelitas, pero no como parte del culto sagrado. Claro, hay gente que traspola eso. Vemos a David también cuando traía el arca. David en un momento de alegría, de gozo, no en el templo, que venía como una conquista que había realizado de poder traer el arca de nuevo. Que a Mical no le gustó. No le gustó porque los saltos que estaba dando mostraban por el tipo de vestimenta que usaba en ese entonces. Ella entendió. Entonces, así que era una manifestación cultural, era una manifestación del folclore, no del culto sagrado. Nosotros mismos, ustedes saben, ustedes son líderes de guías mayores, de conquistadores, de aventureros, ustedes son líderes de eso y ustedes saben cuánto se goza en ese tipo de ambiente y cuántos brincos, cuántos saltos y cuántas cosas que no son parte del culto sagrado, pero que en ese ambiente, en ese contexto, hay gente que va y le da un desmayo. ¿Y cómo? Pero es que en ese ambiente, en ese contexto, eso... ahí en ese ambiente eso es lícito, eso en ese ambiente no tiene ningún tipo de problema. Ahora, cuando tú traspolas algo de un ambiente y lo llevas a algo que no debe ser, a un ambiente donde no debe ser, ahí entonces es un sacrilegio. ¿Ves? Te lo dijo Pastor, Rondón. Con el tema del aplauso, no pasa lo mismo con los amén fuertes. Porque que a veces yo veo, ¿verdad? Que si la persona sube allá y va, de una vez dicen, amén. Y yo entiendo como que tiene el mismo efecto que los aplausos fuertes. No tiene el mismo efecto. Y es que el amén es algo ordenado por Dios. Dios le dijo a Moisés, tú vas a leer esta bendición y todas estas cosas. Y cuando tú termines, el pueblo repetirá amén. O sea, cuando tú dices amén, tú estás haciendo algo que Dios ordenó que se hiciera. Cuando una congregación está escuchando un mensaje y no dicen amén, están en desobediencia. Sí, están en desobediencia. Ya ustedes saben. Ustedes saben que para el predicador hay dos cosas que le dan un feedback de que el mensaje está llegando. Claro. Sí, Uno es el sonido de las páginas de la Biblia, la gente buscando, se interesa, y otro es el amén. Claro, según la personalidad, que es lo que tú estás destacando, a veces escuchamos unos aménes que son altisonantes, otros son un poco más tímidos. Hay lugares, sobre todo en algunas regiones de Norteamérica, no específicamente de Estados Unidos, en otros países, donde tú das un mensaje y tú vas a escuchar un amén cuando tú termines. En el trayecto del tema entero, tú no vas a escuchar un solo amén. Un solo amén. Un solo. Gaby, tú no Sí. puedes dejar por Entonces, ahí. Un dominicano lo pasa. Tiene Pero problemas sí, ahí, sí. O pone a pasar trabajo a los otros. Yo la paso difícil. Porque, sí, pues tú te quedarías entonces callado. Pero hay otro que no se quedaría callado. Yo me desapego. Sí, entonces. Así que, porque existen diferentes culturas donde a veces, pero lo dicen. O sea, mira Sí, que claro. lo dicen al final, pero lo dicen. Entonces, las personas, según su estilo, usted escuchará eso. A mí me gusta cada vez que escucho algo que me toca, pues responder diciendo amén. Que así sea, porque eso tiene que así sea, eso es verdad. Todo eso significa la palabra amén. Incluso la palabra amén es uno de los nombres de Jesús. ¿Qué? Así dice el amén. El amén, El ¿verdad? testigo fiel y verdadero. Exacto. Bien. Pastor, voy por esa misma vertiente, porque a veces han querido crucificar cuando una iglesia también dice gloria a Dios, o aleluya, o mi exacto. alma te alaba. Yo espero que ahora los oídos y los ojos estén bien atentos. Ay. Porque tú has hecho una pregunta de 24 quilates. El tú decir gloria a Dios, eso no tiene ningún problema. Pues tú estás pidiendo que la gloria sea para Dios o diciendo la gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Es ahí, tú escuchas algo que te impacta. Tú dices, ¡Aleluya! pero la manera como Dios está usando ese predicador, dice gloria a Dios. Diferente así le aplaude.
¿Ven el contraste? Porque la gloria es de Dios. Sí. Entonces, no así la palabra aleluya. Espera. La palabra Ay, aleluya. bobo. Mi madre. La palabra aleluya, vámonos por parte. En el Antiguo Testamento, lo voy a decir lo más rápido posible, pero por parte. Sí. En el Antiguo Testamento, la palabra aleluya solo aparece 27 veces. Ok. Y las 27 veces que aparece está en el mismo libro. En el libro de los Salmos. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra aleluya es una palabra compuesta. Aleluya. La versión antigua la traen hasta con un guión. Sí, aleluya. sí. Significa alabemos a Jah. ¿Han visto la expresión Jah? Jah en los Salmos es el diminutivo del nombre sagrado de Dios. Alabemos a Jah. La palabra fue hecha para ser cantada, no para ser dicha. Ay, mamá. Por eso solo aparece en los Salmos. Moisés, cuando vio la gloria del Señor, no dijo aleluya. No lo dijo Isaías cuando vio al Señor sentado en su trono. No lo dijo Ezequiel cuando vio la manifestación de los querubines y serafines. No lo dijo Enoc, Elías. No lo dijo ninguno de ellos. No dijo esa palabra, porque la palabra es una palabra compuesta y fue hecha específicamente para ser parte del canto sagrado. Por eso nosotros la tenemos. ¿Dónde la tenemos? En el himnario. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan el 180? Cristo Y el 4. vuelve. Aleluya. Pero son muchos. Podríamos hacer la lista, los himnos, el 4, como él decía. Aleluya, Sí, te alabamos. exacto. Son muchos los himnos que tienen y lo cantamos. O sea, cuando lo cantamos, nosotros estamos siguiendo el principio para el que fue creado esa expresión, esa palabra. ¿Cuál es la otra vez, aparte de Salmo, donde aparece esa palabra? En Apocalipsis 19, cuando el pueblo va cantando entrando al cielo, entrando a la Canaán celestial, cuando va entrando al cielo. Es parte del canto, no de la palabra. Con razón, no es parte del pueblo remanente de Dios, aunque muchos se contagian porque no saben. Desde la antigüedad, Israel a veces practicaba cosas que hacían los pueblos circunvecinos. Decía, pero ellos lo hacen, nosotros vamos a hacerlo. O sea, la gente cree que se está quedando atrás. Y dice, busca nosotros. Pero cada cosa tiene su razón de ser. Yo glorifico el nombre del Señor porque esta misma semana estoy cumpliendo 33 años que conocí la verdad y que fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades. Y desde que yo llegué me percaté de una cosa, que la iglesia tenía que ser más sabia que yo. Porque yo la encontré ya hecha, Dios dirigiéndola años y años. Entonces, aunque a mí me chocara algo y yo no entendiera algo, investigaba en lo que lo comprendía. No me ponía en contra y decir, ¿por qué la iglesia no hace eso? ¿Por qué no permite esto? ¿Por qué uno sabe qué? Porque me he dado cuenta con el tiempo que nada es casual. Esa expresión es muy utilizada en los movimientos carismáticos y en el pentecostalismo, en todos esos movimientos del mundo del protestantismo apóstata. Es muy utilizada la palabra, no solo con una repetición que la torna vulgar, sino hasta con un tono a veces sensual y hasta chocante. Aleluya. Y a veces fuera totalmente de contexto. Estaba una vez en una congregación de esa, donde alguien dijo, queremos anunciar que murió la mamá de la hermana Juana. Aleluya. Y alguien por allá salió y dijo, aleluya. O sea, no, tiene algo de... Y ustedes lo van a escuchar así. Es verdad, yo lo he ¿ven? visto, yo lo he Entonces, Totalmente incongruente. un tono chocante, vulgar, sensual a veces, totalmente fuera de lugar. Y más, una palabra que no fue hecha para ser pronunciada en forma descuidada, sino para ser cantada como hemos visto. Reverenciada y eso. Sé que es posible que vendrán muchas preguntas acerca de eso. Ay, mi Bueno. madre. Pastor. Llénenle los comentarios. Ay, no, mira. Yo imagino Naomi cuando vea esto, ese corte así se le va a salir la baba. Ya lo sabe. Pastor, según todas estas características que usted ha mencionado, yo me voy a imaginar que yo no soy adventista del séptimo día, cristiano. Y yo lo estoy viendo ahora mismo por YouTube el video. Y yo digo, pero es bueno que lo diga, porque todas esas características apuntan a la denominación que es el pastor. Ujú. Entonces, las personas se preguntarán en este momento, ¿y es que la adoración está limitada solamente a la iglesia adventista del séptimo día? Y ya. No, no es que está limitada, es que tiene pautas bíblicas. Y esos son como los mandamientos. El sábado no es exclusivo del adventismo. Todo el que quiera obedecer los mandamientos lo va a encontrar. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La Biblia tiene esos parámetros. Entonces no es que está limitada a un grupo, pero
lamentablemente los errores son muchos y la verdad es una sola. Ahí. Entonces, son muchos los que en nombre de Cristo pues practican errores, muchas veces sin saberlo. Hay gente que desde que descubre la verdad y lo ve en la Biblia y lo examina, dice, no, espérate hasta aquí. O sea, porque a conciencia le costaría mucho seguir practicando el error cuando ya saben la verdad. Porque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, dice la Biblia. Pero después que la persona conoce la verdad, el pecado está en el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Dice Santiago 4:17. Entonces, no es que está limitada. De hecho, hay quienes, usándoles la palabra de la limitación, hay quienes a veces quisieran darle rienda suelta a las emociones y a copiar todo lo que ven en otro cuerpo religioso. Y entonces piensan que nosotros limitamos mucho lo que tiene que ver con la adoración. Ese era el punto que yo quería que nosotros no limitamos la adoración, simplemente seguimos los principios bíblicos de adoración. Es la Biblia la que dice en Proverbios 28:9 que el que aparta su oído para no oír la ley hasta cuando ora es una abominación. ¡Wow! Eso significa que hay personas que están adorando que Dios los recibe como un insulto. ¡Ay, santo! Y eso es Biblia. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley hasta cuando ora. ¿Y quién va a decir que alguien que está orando eso ofende a Dios? La Biblia lo dice. Que el que apartó su oído para no oír la ley, o sea, para no obedecer, cuando se arrodilla a orar, aunque lo haga de una manera, está insultando a Dios, le es abominación, algo abominable, detestable. Entonces hay principios bíblicos. También nosotros encontramos en el capítulo 12 de Romanos capítulo 12, este texto quizás sea bueno para concluir la respuesta a esa pregunta. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Todos los sacrificios eran muertos. La oveja se sacrificaba. Pero un sacrificio vivo significa, tú debes considerarte que tú estás muerto aunque estés vivo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Ya morí. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y yo, entonces, como Cristo que está viviendo en mí, yo voy a exhibir a Cristo como algunos lo exhiben haciendo ciertas cosas, porque Él es que vive en mí. Santo, o sea, apartado, diferente a todo lo demás. Hoy la gente quiere que se parezca a todo lo mismo, que un concierto que va a dar un artista secular sea lo mismo de un concierto de música sacra. Quiere que sea lo mismo, los mismos elementos, la misma música, que solo le cambie la letra. Solo quisiera eso, porque quiere que sea lo mismo, pero no, dice que debemos presentar nuestro cuerpo de manera santa, agradable a Dios. Hay muy poca gente que se pregunta si lo que va a hacer le agrada a Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no está hablando de emoción, aquí está hablando de razón. Pero es que son muy fríos. Es usando la razón. Y hay un momento que se van a emocionar, pero la razón no se va a salir de control, porque recuerda que adoran con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ese es nuestro culto racional. Y dice, no se conformen a este siglo. Estamos en el siglo XXI. El mundo está en un siglo XXI. Y hay gente que dice, no, pero que eso es lo que ya se usa, eso es lo común. Tú eres que te va a quedar atrás. No, me voy a quedar en la Biblia. Y la Biblia dice que no se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, busquen la palabra, a ver cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo, tremendo. Recojan. Yo creo que si decimos una palabra más, dañamos el video. No, ya. Wow. Yo no sé si ustedes creerán que hemos salido del contexto de la serie que estamos llevando. Porque, según dijimos hace unos días, estamos en una serie acerca del mensaje de los tres ángeles. Y podría entenderse que este tema está fuera de la serie que estamos llevando. Sin embargo, la semana próxima estaremos viendo por qué decidimos introducir este tema antes del mensaje del tercer ángel, que es lo que vamos a tratar la semana próxima. Excelente. Entonces, mis amados, si usted tiene alguna pregunta, le reiteramos, vaya escribiéndola ahí, ya sea por el DM, por acá, por los comentarios, para irla anotando en la lista, ¿de acuerdo? No tiene que ser de este tema, o sea. Sí, puede ser en general, puede ser en general. Que tengan, pueden enviar. Pero sus comentarios sobre el tema lo deja ahí abajo, tampoco se olvide de eso. que Y sí. compártanlo, o sea. Exacto. Hay gente que ustedes saben que tienen las dudas. Compartan. Exacto. Así que, gente, esto fue La Biblia Habla, así que nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga y feliz sábado.